Hola maestra, compañeros. Este equipo está formado por Ana Karen, Majo y Carla, y yo Eric. En este trabajo hablaremos sobre Edgar Allan Poe, del cuento El escarabajo de oro. El escarabajo de oro es un cuento literario donde el protagonista es el mejor amigo del narrador de la historia. Fue realizada por Edgar Allan Poe, un escritor nativo de Estados Unidos. Su trama es de aventuras y fue publicado en el año de 1843 en la ciudad de Filadelfia. Este cuento es un movimiento de realismo, porque en este el narrador relata un suceso de la amistad que entabló con William Legrand, que vivía en la isla con un liberado sirviente llamado Júpiter. En una de sus visitas, su amigo Legrand, el melancólico hombre, le comentó que había encontrado un escarabajo que pareciera de oro. Y así es como comienza este cuento. Hace muchos años, un hombre intimía amistad con un caballero llamado William Legrand. Descendía de una antigua familia protestante y había un tiempo donde él había disfrutado de una fortuna, hasta que una serie de desgracias lo refugiaron a la pobreza. Para evitar el borracho que seguía a tales desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus abuelos, y se instaló en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en California del Sur. Esta isla es muy curiosa porque la forma casi por completo es de arena del mar y tiene 3 millas de largo. Su ancho no excedía en ningún punto de un cuarto de milla. Se encuentra separada de tierra firme por un arroyo apenas perceptible que se insinúa en una desolada de juncos de las fojas. Como cabe suponer, la vegetación es escasa y no alcanza y es muy poca. No se ven árboles grandes o pequeños. Hacia un extremo occidental donde se halla el fuerte Moultrie y se alcanzan algunas miserables construcciones habitadas en verano por las que huyen del polvo y la fiebre de Charleston. Puede advertirse la preferencia del erizado palmito, pero a una excepción de la punta oeste y una franja de playa blanca y dura en la costa, la isla se halla cubierta por una densa mezcla de arrayán, planta que tanto aparecían los horticulturales de Gran Bretaña. Este arbusto alcanza una frecuencia de 15 a 20 metros pies de altura y forman un soto casi impenetrable, a la vez que impregna el aire con su fragancia. Es por esta razón por la cual se considera que el realismo en esta obra, ya que es de un carácter morboso de razonamiento de su personaje principal y por los detalles y razonamientos que hace posible una historia que pareciera casi imposible de creer. Como ya mencionamos anteriormente, El escarabajo de oro resalta ante los demás escritos de Edgar Allan Poe, ya que a diferencia de los otros, este no es tan morboso o espeluznante. En este escrito se resalta el uso del realismo que se maneja al cómo menciona problemas de la época en la que se vivía. Una de las maneras en las que se muestra el realismo es cómo describe al personaje principal, William Legrand. Se muestra como un estadounidense con una descendencia francesa que es interesante. Está interesado en investigar sobre el escarabajo. Este personaje, al igual que los muchos otros personajes que escriben los libros de estas épocas, demuestran un gran interés en resolver misterios. A esta versión idealizada del personaje analítico se le opone otra que cumple el rol de contraste para realizar sus virtudes, al tiempo que es motivo de burla con el objeto de dar efecto de humor al relato. El lugar que ocupa el prefecto del policía en los relatos policiales, aquí lo ocupará Júpiter, el ex esclavo moreno de la familia Legrand. Este personaje se caracteriza por su acento estereotipado, visible en la versión original del cuento, y por ser un tanto bruto. No sabe distinguir entre izquierda y derecha, y cree que el escarabajo de oro macizo, en ese entonces su presencia habría servido como una figura de alivio cómico.
cuyos juegos de palabras involuntarios y malentendidos añadirán un elemento liviano y alegre a la historia. No obstante, la caracterización que hace Poe de él nos puede parecer hoy cruda y ofensiva. Tiene un componente importante de racismo que no puede ser ignorado en el abordaje actual del cuento. También se muestra el realismo mediante la forma en la que se escribe el relato con un lenguaje, ya que maneja un uso de la descripción detallada y menús con numeraciones instintivos concretos, contiene párrafos largos y un poco complejos. Durante toda la trama podemos darnos cuenta que además del realismo maneja las comparaciones. No, hombre, no. El escarabajo. Su color es de oro, brillante, y tiene el tamaño de una gran nuez de nogal, con 2 manchas de negro azabache en un extremo del dorso y otras 2, algo más grandes, en el otro. En este párrafo nos podemos dar cuenta cómo el autor quiso hacer una comparación del tamaño del escarabajo de oro con una nuez, con un énfasis un poco emocionado por ver el tamaño del artefacto. Usa un lenguaje muy formal, ya que en cada oración que se va formando se trata de usar un lenguaje sofisticado, pero que sea fácil comprensión para que la gente lo pueda entender. Y le tendí el papel sin más comentarios, para no excitarlo. Me sentía sorprendido por el giro que había tomado nuestro diálogo, y el mal humor de Legrand me dejaba perplejo. En cuanto al croquis de insecto, estaba muy seguro de que no tenía antenas y que el conjunto mostraba marcadísima semejanza con la forma general de una calavera. En el siguiente fragmento se utilizó un lenguaje muy poético, se escucha con una buena rima y realmente a los oídos es muy agradable, ya que suena muy armonioso. El negro le obedeció prontamente y, al parecer, con poco trabajo, trepó cada vez más alto hasta que dejamos de ver su figura rampante entre el denso follaje que le envolvía, pero su voz no tardó en llegar desde lo alto. Muchos de los párrafos del escrito son realmente interesantes, ya que se tienen que leer una y otra vez para entenderlo del todo. Aunque el autor trató de ser lo más explícito posible, en algunas partes aún nos costó comprender bien el significado de las cosas. Necesitamos de un buen punto crítico para así lograr comprender todo lo que nos decía el autor. Júpiter recogió un pergamino, envolvió en él el escarabajo y me lo dio. Poco más tarde descendíamos el camino y me encontré con el teniente G. Al demostrarle el insecto me pidió que se lo prestara para llevarlo al fuerte. Acepté y se lo puso en el bolsillo del chaleco, sin el pergamino en que había estado envuelto, y que yo conservaba en la mano durante la inspección. Quizá el teniente temió que yo cambiara de opinión y pensó que era preferible asegurarse enseguida, ya que usted sabe cuán entusiasta es en todo lo que se refiere a la historia natural. Al mismo tiempo, y sin tener idea de lo que hacía, yo debí de guardarme el pergamino en el bolsillo. Es muy interesante esta historia, ya que tiene algunos hechos reales o que pueden suceder en algún momento de la vida. Conlleva muchas aventuras, ya que hablan sobre la búsqueda de un tesoro. Vemos cómo las personas hablan sobre un tema en particular. En este caso es un escarabajo. Este texto habla sobre cómo una persona se enfrenta a varias situaciones porque de tener todo el dinero del mundo, de repente no le queda nada. Y él busca los recursos para poder salir adelante y poder seguir con su vida, ya que no va a seguir con su estilo de vida. Empieza a estudiar combinaciones y nunca se rinde. Al contrario, empieza a ver similitudes de esta. Aquí habla cada detalle, la acción que hace cada personaje, y es una de las principales características del escritor Edgar Allan Poe. La mayoría de las historias de Allan Poe son fantasiosas y fuera de la realidad, utilizan palabras muy apropiadas. Pero esta historia, muchos de los hechos que tiene son cosas que pasan o que pueden pasar en realidad. Esta historia te enseña a valorar cada momento que tengas en tu vida y siempre tratar de sacar lo mejor de ti, a pesar de las circunstancias que se te pongan enfrente. Ciertamente, leer un texto así extenso y con un lenguaje con el cual no estamos relacionados directamente es una forma de hablar que realmente no utilizamos mucho en estos tiempos. Aunque de vez en cuando tratamos de relacionarnos con la clase y los escritos que nos mencionan, todavía no nos cuesta un poco de trabajo comprender del todo estos escritos. Este trabajo realmente nos costó realizarlo, aunque una vez comprendiendo el tipo de texto, el lenguaje que utilizaba y a dónde pertenecía, nos fue más fácil terminar con éxito este trabajo de comprensión de obras literarias de todas las épocas a las que no estamos acostumbrados. Fue un gran aprendizaje para todos y realmente nos gustó mucho la dinámica que se realizó.